Perdóname, muy buenas tardes. Nos encontramos, gracias por asistir esta tarde a Textos y Visiones del Mundo, semana número 2, inicio de la semana número 2. Sesión número 3. Gracias por asistir, estamos recién comenzando. Repito, estamos en la semana número 2, Textos y Visiones del Mundo, que es literatura en acercamiento a otras realidades. Y debido a eso, bueno, vamos a aplicarnos en la sesión de hoy para la semana número 2. Estoy compartiendo estoy compartiendo en este momento las diapositivas referentes a la sesión número 3, que corresponden a la primera de la semana 2. Saludo con gusto a los que están en la sesión, y también Kimberly, y también a aquellos hola, buenas tardes. Aquellos que van a poder revisar el video de la sesión eh, más adelante, más o menos en una hora y media, más o menos una hora, podrán estar revisando los componentes de esta sesión. Y bueno, actuando en respuesta para sus actividades integradoras, que esta semana son importantes y que implicarán un poco más de dedicación por su parte, en particular porque eh, les va a permitir, al menos creo yo que les va a permitir a todos ustedes, revisar cuáles son los lineamientos generales para ubicarse. Es decir, tendrán, me parece a mí, que hacer un esfuerzo un poquito mayor en función de lo que han hecho hasta ahora. No digo que todos, porque me entregaron muy buenos trabajos la semana número 1, pero también noté muchísimos, o hay una insistencia, una permanencia sobre el uso de inteligencia artificial sin colocarla como fuente de referencia. Entonces, cuando hay una sospecha de utilización de inteligencia artificial o una certeza, pues tendré que ser un poco más duro con el castigo de los puntos. Entonces, les pido por favor que lo piensen antes de utilizarlo. En general, hay muchísimas cosas que son pistas para la inteligencia artificial, antes de pasarlo por un filtro que detecta el grado de inteligencia artificial. Antes de eso, hay que pasarlo. Bueno, hay ciertas referencias que me indican claramente que hay uso de inteligencia artificial. Ya nada más posteriormente lo reviso o lo reitero o lo corroboro a través de una plataforma de uso de inteligencia artificial que también se relaciona, como les dije, en algunos casos peligrosamente al plagio. Entonces, bueno, pues en la semana 2 está mucho más latente la posibilidad, porque ya hemos hecho algunos ajustes, ya hemos hecho algunas concesiones, y también ya hemos puesto límites para la semana número 2. Durante la semana 1 hice esto, insistí mucho en esto, y bueno, pues ahora, digamos, yo esperaría que en el caso, por ejemplo, de Kimberly Zaira, pues recoger los frutos de ese sentido, ¿no? Les pido también que, sé que es un poco obvio lo que voy a decir, pero les solicito, les ruego de manera más atenta que sigan las instrucciones, por favor. Si yo les digo 5 renglones, pongan 5 renglones. Si yo les digo todo tiene que llevar fuentes de referencia, en todo momento pongan fuentes de referencia. No escatimen en ese sentido, porque les está costando varios puntos, y la acumulación y descuento de puntos pues puede ser peligrosa, ¿no? Entonces, pues más bien es algo que yo estoy revisando, ¿no? Eh, por otro lado, eh, voy a estar bastante fuerte en ese sentido, porque pues nos vamos acercando a un nivel que ustedes ya deberían mejorar, ¿no? Por ejemplo, acabo de revisar 3 actividades integradas de la semana número 3, de la semana 2, perdón, de esta semana, sobre la actividad 3, que es la que voy a explicar hoy, o la que ustedes van a preguntar cosas hoy. Y en los 3 casos de las que califiqué, bueno, califiqué 2 de la actividad 3, uno de la actividad 4. En el caso de la actividad 3 tenían solamente los enlaces, nada de APA, nada de citas textuales, nada de referencias correctas. Y pues bueno, obviamente hay un descuento de puntos porque no son fuentes confiables y no es el formato confiable. Obviamente, cuando abro el enlace y veo que el formato, la fuente no es confiable, pues evidentemente hay un descuento de puntos, dependiendo de la calidad de las fuentes, ¿no? Yo creo que les voy a traer la próxima semana un video de cuáles, si lo encuentro ahorita de una vez, acabo de recordar porque antes de entrar a la sesión estaba calificando.
que es un video que explica cuáles son las fuentes confiables o cómo elegir fuentes confiables de referencia para trabajos académicos, que son en este caso, ¿no? Blogs difícilmente van a ser fuentes confiables, a menos que se trate, pues, no sé, de alguna excepción, pero no lo recomendaría, no porque los blogs sean malos, sino porque no tendrían que usarlos para los propósitos de los cuales estamos hablando. Entonces, bueno, pues más bien yo pensaría que esa es una cuestión que más vale prevenir, obviamente estar lamentándola posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, eh, también un aspecto importante que ustedes es que sigan como les dije, sigan las instrucciones, no solo de la plataforma, sino instrucciones mías. Recuerden que es obligación consultar todos los materiales de Prepa en línea CEP y si ustedes, si hay un material en el cual aparece eso y no lo ponen, pues están faltando a su responsabilidad. Ejemplo, lo voy a poner ahorita, un ejemplo muy básico. Hay un material que se llama Mundos de Ficción, me parece. Ahorita lo reviso. Hay un material que se llama realidad y ficción y realidad, que contiene gran parte de las respuestas que ustedes pueden, o gran parte de información, no respuestas, gran parte de la información que ustedes pueden utilizar en sus diapositivas de la actividad 3. Sin embargo, no lo están leyendo y contestan cualquier cosa, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me preocupa porque simplemente en lugar de leer la plataforma, pues les da una especie de flojera y lo que hacen es buscar en ChatGPT o en Internet y ahí es donde caemos en imprecisiones, caemos en inexactitudes y caemos a veces en muchos casos en plagio o en simplemente copiar y pegar algo que va a ser un trabajo mediocre. Entonces justo es lo que estamos tratando de evitar, pero bueno, pues algunos desafortunadamente no están siguiendo las instrucciones o no están, por ejemplo, una persona no colocó el audio de la actividad 4 de manera correcta, entonces pues en una buena parte del audio, una parte de su calificación, un porcentaje de calificación es colocar el audio. Si no lo colocas, pues realmente no puedo hacer mucho por ti porque debes revisarlo, debes revisar que funciona y con base en eso, pues básicamente revisar, ¿no? Entonces, bueno, yo lo aclaro porque me parece importante, muy, muy importante que ustedes, repito, pues puedan concentrarse en ciertos aspectos generales y puedan llevar a cabo pues algo que de lo que nosotros estamos, de lo que yo trato de revisar con ustedes cada semana. Eh, para comenzar, vamos a trabajar sobre esta agenda, que serían los objetivos de la sesión número 3 del módulo 4 y conocimientos previos. Son los temas de la semana, las reglas de comunicación virtual, lo que hay que saber y no olvidar para llevar siempre presente durante toda la semana, que no se les olvide, las actividades integradoras 3 y 4, voy a explicarlas, lo que es referente al plagio. Yo no sé si ya poner plagio o uso indebido de inteligencia artificial, que creo que esa es la parte que a mí me parece un poco más complicada, porque ya no es plagio como tal, pero es uso indebido de inteligencia artificial. Las actividades de reforzamiento, las dudas generales que ustedes pueden tener, los temas de la sesión número 4, que sería el viernes, y la despedida, ¿no? Entonces, por supuesto, cualquier duda que tengan, pues las pueden ir planteando, ¿no? Antes de pasar a esto que están viendo, vamos a ver rápidamente ahí. Lo primero, que es el objetivo de la sesión. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión? El objetivo concreto, la meta a la cual quiero llegar es que ustedes primero sepan la diferencia entre la actividad 3 y 4, que puedan realizar parcialmente al menos un análisis literario que tenga que ver con lo que ya hemos aprendido de la semana pasada y las especificaciones y exigencias de esta semana. Y por otro lado, que ejerciten ciertos aspectos importantes para lograr una buena calificación y sobre todo una buena práctica y una buena actividad números 3 y 4, por favor. También que se familiaricen con cierto material que les va a servir muchísimo para el foro aprendiendo y sobre todo para su actividad integradora 4, que es la que a veces creo que no estamos tomando en cuenta, sobre todo porque hay mucho que leer en esa, parece una actividad sencilla, en realidad lo es bastante, pero lo están menospreciando en algunos casos, están contestando muy poco, contestan un renglón o contestan una palabra y esperan obtener una calificación alta, cuando nada más una de las cuestiones generales de acá, una de las habilidades que tienen que desarrollar es la habilidad de escritura, de expresión de las ideas, es decir, de explicación y comunicación correcta de las ideas. Si ustedes no hacen eso, va a ser muy, muy difícil que lo revisemos, ¿no? Entonces,
Bueno, ahí estamos en esas. Eh, Repito, la semana está llena de actividades, o más bien está llena de materiales nuevos. Voy a revisar los dos que me parecen los más importantes de esta semana, incluido un video que es muy muy importante, pero también puede ser un poquito complejo. Y quiero que ustedes, en lo que ya saben de la semana pasada, me lo puedan explicar de manera general, ¿no? También habrá dos actividades, como ya vieron, y dos actividades formativas, que son cuestionarios que ustedes tienen que contestar. Entonces, textos y mundos posibles es la actividad número 3. Es un poquito más compleja, y no sé si llamarle compleja, o más bien elaborada, digámoslo así. Entonces, pues bueno, en ese sentido no va a haber ningún problema. Eh, Porque ustedes ya tienen una práctica de la semana pasada, y creo que ya va a ser también conveniente hacerlo con esta. También tenemos una actividad 4 que se llama Literatura y Pluriculturalidad, que tiene que ver con las lenguas originarias o lenguas indígenas, y en ese sentido, pues más bien es ustedes los que tienen que reflexionar un poco sobre el papel o importancia que le está dando a las lenguas originarias o lenguas indígenas, y la forma en que ustedes están abordando el tema. También hay un sentido de sensibilización sobre esto y sobre estas lenguas. Algunas personas de Prepa Línea CEP tienen una relación más cercana con las lenguas originarias, porque conocen a personas que lo hablan, porque viven cerca de comunidades que lo hablan. Entonces, pues creo que en general deberíamos compartir ese conocimiento con personas que ignoramos, me incluyo, muchas de las lenguas originarias, pero las conocemos a través de material escrito o a través de trabajos como estos, ¿no? También creo que es importante preservar las lenguas y difundir la forma de pensar de los integrantes de esas comunidades, y eso lo voy a hacer a través de otro material, ¿no? Que ahí también vamos a revisar el día de hoy. Si tienen dudas, por supuesto, Kimberly y todos los demás que puedan ver este video, por favor háganmela saber para colocarles, para darles respuesta lo más pronto posible. Y en el caso de Kimberly, colocar su participación, que implicará puntos extra durante esta semana, ¿no? Vamos a revisar vamos a revisar las temas de los sesiones de comunicación virtual, perdón, las reglas de comunicación virtual, como lo hacemos cada semana. Entonces tenemos aquí, perdón, acá, tenemos aquí, saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar la postura de los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los aspectos, espacios de plataforma, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Hay un par de trabajos de los que bajé muchísimos, pero de verdad muchísimos puntos, porque tenían muchísimos errores ortográficos. Y también les recomiendo, también lo hago en la retroalimentación, que revisen un material que siempre les comparto, que es una página. Lo voy a ver ahorita. Y también lo pueden hacer, ahí sí, lo voy a compartir, bueno, ahorita que acabe con esto. También pueden utilizar la inteligencia artificial siempre y cuando coloquen la fuente de referencia, es decir, me digan eh, de dónde obtuvieron la información, en este caso de inteligencia artificial. No hay ningún problema en ese sentido, nada más pues, me parecería importante. Perdón. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa, muy importante. Procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos extensos. Recuerden, lo mínimo que yo estoy solicitando son 5 renglones, que es un párrafo académico entre 5 y 8 renglones. Hay algunas excepciones, evidentemente, y las excepciones se verán cuando la misma plataforma te lo pida. Es decir, la actividad dice 10 renglones, pues 10 renglones. Si la actividad dice 3, dice 3. Si no dice nada, son por lo menos 5. Entonces, de eso ya debería estar claro. Y bueno, obviamente ahí se nota quien no vio los videos. Desafortunadamente, pues tiene un descuento de puntos porque se dijo y es material de clase. También asegurarte de indicar de dónde obtuviste los comentarios esa información. No tuve tantos problemas de fuentes de referencia, pero bueno, obviamente alguno descuento de puntos. Y espero que esas personas cuyo descuento llegó, algunos casos bastante grande, y algunos casos de plagio, y algunos casos de copia involuntaria, o quiero pensar que involuntaria, se trató un poco de ajustar
las calificaciones en función de que puedan revisar la retroalimentación y hacer mejorías, ¿no? Esa es la parte que a mí más me interesa, que ustedes obtengan un aprendizaje concreto sobre esto, ¿no? Ahora sí, estos son los temas de esta semana, no solo de hoy, sino de toda la semana. Voy a estar regresando constantemente a esos temas. El sentido de la vida, ¿qué es el sentido de la vida? ¿Cuál es el mundo los mundos de ficción? ¿Cuál es lo que entendemos por literatura en México? Lo vamos a revisar a partir de una página externa que tiene que ver indirectamente con el gobierno, pero que es muy importante y muy interesante sobre algunas animaciones que tienen que ver con las lenguas originarias en México, ¿no? Entonces, todo este tema son dos temas. El primer tema es, por supuesto, como les dije, la relación que hay con la literatura europea, en este caso con la obra llamada Frankenstein y la obra llamada La Debutante. La segunda es la relación con las lenguas originarias, en primer lugar, con el náhuatl, porque es el que se interesó Prepalini hacer que ustedes conocieran, y en segundo, con el resto de las 68 lenguas que componen oficialmente nuestro país, que están aceptadas por el gobierno y que son oficiales, digamos, las lenguas originales, dependiendo de la región, pero que es muy importante conocerlas. No se voy a pedir que se las aprendan, sin embargo, creo que es importante que ustedes sepan cuántas existen, cómo se desarrollan, qué piensan las personas, para que puedan apreciar un poco la diversidad que hay en México y cómo la estamos tomando y cuál es la conciencia que ustedes tienen de eso. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor la pueden hacer. Lo que hay que saber y no olvidar, por favor, es lo que tiene que ver con Frankenstein, lo que tiene que ver con La Debutante, por lo menos saber de qué se trata. En el caso de Frankenstein hay un resumen dentro de la plataforma que les va a decir de qué trata Frankenstein, porque no les piden leer toda la obra, les piden leer solo un fragmento, y eso indicará evidentemente que ustedes tienen que saber de qué trata toda la obra para poder opinar sobre ella, pero los fragmentos solo se les están pidiendo de cierto número de páginas. Entonces, si ustedes opinan de todo el texto, pues va a ser incorrecta su apreciación porque no les están pidiendo todo el texto. Sin embargo, se aprecia. Lo que tiene que ver con lenguas originarias, la literatura, que vamos a ver es diferente tal vez lo que ustedes entienden por literatura y lo que entiende la poesía en lenguas originarias por literatura, son dos cosas distintas. Las actividades 3 y 4, vamos a explicarlas. Un poco de comprensión lectora, vamos a ver un poquito si nos da tiempo hacia el final. Y la escritura de palabras también, que es algo que me importa muchísimo, ¿no? Pero sobre todo, la parte que yo sí voy a destacar, les voy a pedir que me esperen un momento, es porque voy a buscar un video que tiene que ver con cómo elegir fuentes confiables en sus trabajos académicos, ¿no? Entonces, mientras se está buscando, eh, bueno, antes de eso, perdón, esto ya lo vimos, esto es lo de comprensión lectora, mientras vamos a ejercitar la comprensión lectora a través de ciertas habilidades. Hay 6 habilidades que ustedes deberían desarrollar. Con el paso del tiempo, no es instantáneo, para digamos, tener una comprensión lectora óptima. Es la habilidad de identificación, de inferencia, de síntesis, de relación y de interpretación y de evaluación. Son las 6 cosas que yo preferiría que ustedes revisaran y que ustedes, digamos, llevaran a cabo, ¿no? Una de las habilidades más importantes es la segunda, que es la habilidad de inferencia. La habilidad de inferencia se trata de que ustedes respondan cosas que no necesariamente están en la lectura, sino que están sugeridas. Ustedes tienen que llegar a la solución, pero la solución no está dicha, está sugerida en ese caso. Nada más, repito, les aclaro en esa parte y creo que es muy, muy importante que ustedes no lo olviden, vamos a decirlo así. La habilidad de inferencia es casi la habilidad por excelencia que ustedes les están pidiendo en las diferentes actividades integradoras. Entonces, pues creo yo que podría funcionar bastante bien para ustedes. Mm, una de las cosas que les voy a pedir ahorita es que mientras yo busco ese video, muy importante, vamos a ver vale, les voy a poner un video que se llama El sentido de la vida. Este sentido de la vida ustedes le van a tener que contestar en la actividad integradora 3. Hay una parte donde dice cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein y cuál es el sentido de la vida para Leonora Carrington o la protagonista de La Debutante, no me acuerdo cuál de las dos, pero les hablan sobre el sentido de la vida. Pues el sentido de la vida esa pregunta proviene de este video.
El sentido de la vida se relaciona con aspectos morales, con aspectos éticos y, por supuesto, con aspectos religiosos. No es clase de religión, ni se pretende, la educación es laica en el país. Lo que se está marcando es la cantidad de veces que un hombre en diferentes culturas y con diferentes religiones se ha preguntado sobre el origen de la vida o el sentido de la vida en función de Dios, sea, sea católico o no católico, musulmán, judío, de la religión que profese, la que se incline, este, de las que tenga preferencia, siempre hay una pregunta sobre el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida y cómo se desarrolla el sentido de la vida? ¿No? Entonces, con base en esto, creo yo que les puede ayudar mucho para la actividad 3 porque ahí sí les preguntan directamente cuál es el sentido de la vida para la protagonista. Es como si les preguntaran qué pensara un poquito, ¿no? Entonces, mientras están en eso, yo voy a buscar el video sobre las fuentes confiables, ¿vale? Nada más te voy a pedir, Kimberly, que me repitas aquí en el chat cuál es, de acuerdo con el video, cuál es el sentido de la vida. De acuerdo con el video, ¿ok? Listo. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe y o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida?
Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoya a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Ahora no, mientras, Kimberly nos dice de una vez para hablar sobre el sentido de la vida. Diferentes religiones dan una respuesta al sentido de la vida como algo trascendental. La filosofía de respuesta, sentir placer, entre otros que dan mucho más respuestas, pero el sentido de la vida no es algo que hay que encontrar, sino el que hay que construir. Entonces, justamente a partir de esa definición, Kimberly, que es bastante correcta, vas a poder contestar algunas preguntas que se van a desarrollar en la actividad integradora número 3. Te van a preguntar cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Y entonces tú tienes que contestar algo más o menos similar que se relacione con la lectura, ¿no? Entonces ahí donde generalmente yo detecto que no están leyendo es porque contestan cosas, por ejemplo, que no tienen que ver con el video, sino, o sea, que no aluden al video y le preguntan a ChatGPT, pero ChatGPT no vio el video, o creo que no lo vio, me imagino. Entonces, pues esa es la parte donde yo detecto que no están viendo correctamente lo que deberían ver. Muchas gracias por tu respuesta, Kimberly. Para cerrar con esta parte, que es muy importante para mí y que voy a empezar a revisar de manera mucho más exhaustiva a partir de esta semana, en particular con la actividad 3, porque les doy todos los elementos y ustedes solamente tienen que colocarlos. Les voy a poner un video cortito, dura 3 minutos, que habla sobre cómo encontrar fuentes confiables de información para sus trabajos. Lo voy a poner, denme un segundo y lo comparto. Ahí está. Creo que ya. Se llama cómo identificar fuentes de información confiables para realizar una investigación. Ustedes en cada una de las actividades integradoras que entregan, podemos decir que ustedes están haciendo una investigación. Por lo tanto, considero fundamental e indispensable que ustedes puedan saber en qué momento están identificando una fuente confiable y en qué momento no lo están haciendo. Yo sé que ustedes buscan y lo primero que encuentran es lo que utilizan, pero generalmente por eso en ese sentido Wikipedia, por ejemplo, es muy útil. Ya no se usa tanto como antes, pero es muy útil. ¿A qué me refiero con la utilidad? Si ustedes buscan algo en Wikipedia, por ejemplo, el sentido de la vida de Frankenstein, les va a arrojar una entrada en Wikipedia. Sin embargo, ustedes pueden utilizarla, no la información de Wikipedia, sino que abajo de Wikipedia, hasta abajo donde termina la información que ustedes van a leer y a la cual casi nunca llegan,
viene un apartado de fuentes de referencia, siempre Wikipedia lo trae. Entonces, ese apartado de fuentes de referencia les va a servir mucho para comenzar a buscar desde ahí y tener fuentes confiables. La verdad es que en ese sentido Wikipedia es muy confiable. Lo utilizaríamos como una fuente inicial de consulta, como una enciclopedia, como su mismo nombre lo dice. Sin embargo, tenemos que considerar que, repito, es el instante inicial, pero luego ya voy a buscar otras fuentes un poco más especializadas. Aquí nos vamos a saltar ese paso y vamos a ir directamente a cuando hay una fuente confiable. Entonces es muy importante que atendamos esto. No quería dejarlo pasar porque ustedes están compartiendo fuentes de referencia, sí, buenas. Sí, de hecho yo les di una la semana pasada. Espero que la recuerden y todavía la puedan utilizar, no hay ningún problema. Pero ahí hay una fuente confiable que tiene autor, tiene un respaldo de una televisora, por ejemplo, tiene un respaldo audiovisual y además tiene información concreta en particular, ¿no? Van a ver si esa información que les di la semana pasada o esa página cumple con los criterios de este video. Si no cumple, no hay problema, pero si cumple, que creo que es el caso, lo van a poder identificar. Entonces, por favor, Zaira y Kimberly, les voy a pedir que sean muy honestas, y me digan si ustedes creen que han utilizado, no pasa nada, no les voy a quitar calificación de las semanas pasadas, simplemente es un ensayo, que ustedes me digan, o un ejercicio mejor dicho, que ustedes me digan, por favor, eh, si de acuerdo con el video ustedes han utilizado información confiable en sus fuentes de información. Quiero que sean muy honestas, repito, no les voy a bajar puntos, no está nada malo, todos nos equivocamos, si es el caso y si sí, pues qué bueno. Vamos a ver cómo identificar las fuentes de información confiables para realizar una investigación. Lo primero que se debe tomar en cuenta es el medio donde está publicado, es decir, la página web. Debe ser reconocida, por ejemplo, de una institución o de una universidad, del gobierno o de una dependencia del gobierno, una revista o un periódico que tenga muchos años de publicación. El segundo elemento a tomar en cuenta es el autor. Puede ser de tres tipos. Puede ser un especialista en el tema que se está presentando, puede pertenecer a una institución reconocida o puede ser un periodista, es decir, que investigó él mismo los hechos que está presentando. El tercer elemento a tomar en cuenta es el destinatario de la publicación. Si está dirigido a especialistas, va a utilizar tecnicismos, es decir, palabras propias que deben estar explicadas. Si está dirigido al público en general, los conceptos deben ser más sencillos y también deben estar explicados. Si está dirigido a niños, las explicaciones deben ser con lenguaje sencillo. En cuanto al contenido de la publicación, puede ser que se presenten los resultados de investigaciones si está escrito por un especialista en el tema. Puede ser que se presenten conceptos y ejemplos si está presentando resultados. O puede ser que se defina el tema y los subtemas con un lenguaje sencillo. Una vez que se revisaron esos 4 elementos, se debe cotejar la información, es decir, comparar los datos. ¿Cómo se van a comparar? Vamos a buscar las palabras clave dentro del texto. Vamos a hacer clic en los enlaces para comprobar de dónde se obtuvo la información y se va a buscar a otros especialistas del mismo tema para poder comparar los datos presentados. Las páginas que no se pueden utilizar porque no son confiables son las que cualquier persona puede editar. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay otras páginas que tampoco son confiables
porque cualquier persona puede editarlas. Hola María, te cuento que nos aprobaron el contrato, solo necesito la firma de los 3. Listo. Entonces les decía que, bueno, el video, también con base en lo que me contestó Kimberly, que, bueno, Zaira, perdón, que utiliza fuentes confiables, por lo general páginas de universidades o bibliotecas virtuales. Esa sería lo ideal. Páginas de universidades o bibliotecas virtuales sería lo ideal y excelente, pero no siempre en todos los casos eso se puede hacer, ¿no? Sé que en algunos casos, no en el caso de Zaira ni en el caso de Kimberly, pero en el caso de sus compañeros, algunas veces no colocan la fuente correcta, no colocan el enlace correcto. Entonces, como decía ahí, lo que hago yo es, si ponen 10 fuentes de referencia, no reviso las 10, pero reviso una o dos para ver, uno, si son confiables, dos, si existen, y tres, si se colocó la fuente correcta con los datos y el link correcto. Entonces, por eso es súper importante que ustedes me digan de dónde están obteniendo la información. Y si yo veo información interesante, pero no la ponen, pues es como inventarse algo, ¿no? Entonces, repito, son fuentes confiables. Ahí hablaba un poquito, en lo cual estoy un poquito en desacuerdo con el video. Wikipedia no exactamente es una fuente que no confiable. Sí se puede editar, cualquier persona la puede editar, estoy de acuerdo. Sin embargo, una de las ventajas de Wikipedia es que intentan ser rigurosos con las fuentes de referencia que van hasta el final, ¿no? Entonces déjenme ver una cosa aquí. Les muestro algo, ¿no? Eh, no sé, déjenme... Bueno, creo que sí está. A ver. Esta es la primera entrada que yo encontré de Wikipedia. Eso no quiere decir que tengan que poner Wikipedia. Eso solamente indica que van a utilizar Wikipedia como una fuente que les va a dar otras fuentes. Vean aquí. Aquí habla de una canción de Madonna, ¿no? Entonces, hay antecedentes. Esto todo lo hace muy bien Wikipedia. Les pone las fuentes directamente. Ustedes pueden ir, etcétera, ¿no? No es problema en ese sentido. ¿Cuál es, no? Entonces, después de la explicación, normalmente, espero que sea el caso aquí, aunque se trata de un disco, de una cosa que tenga que ver con la música más auditivo, pues sí, obviamente les van a poner cuáles son las fuentes de referencia, ¿no? Entonces, aquí ya les están poniendo, déjenme ver nada más, llegar hasta el final, para que, mira, aquí están, referencias. Bueno, aquí hay notas, pero aquí hay referencias, vean las referencias. Colocan un montón de referencias, 200, 300 referencias para hablar solamente de una canción. Son bastante exhaustivos en ese sentido y utilizan algo más o menos riguroso, ¿no? Repito, no quiere decir, pero si yo, por ejemplo, estoy buscando algo aquí y de pronto, no sé, quiero revisar esto, pues me voy a ese link y veo en primera si el link existe. Ahí estoy compartiendo si el link existe. Bueno, está abriendo. Veo que el link existe. Más allá de que sea confiable o no, probablemente no lo sea, pero no lo sabemos. Tengo que comprobarlo. Es un archivo de internet que tiene que ver con la música, ¿no? Entonces ahí lo reviso. No, repito, no está nada mal. Es una búsqueda inicial, evidentemente, y eso conlleva a que ustedes puedan provocar, digamos, buscar otros, ¿no? Por ahí creo que esa es la parte que más me interesa a mí saber, ¿no? Entonces, gracias a Kimberly y a Zaira por esto. Sigan utilizando fuentes confiables. Ya sabemos cuáles son las fuentes confiables, cuáles son los criterios para utilizarlas, cuáles no son los criterios para utilizarlas, cuáles hay que tener cuidado. Repito, en Yahoo Respuestas y cosas como estas, pues está más complicado. Eh, Nada más denme un momento o sea, dense un momento para revisar. Eh, entonces, ahora, bueno, perdón. Vamos a revisar, por favor, las semana 2 como dice acá. Literatura y sociedad, literatura en lenguas originarias y el sentido de la vida. Ya el sentido de la vida lo vimos. Literatura y sociedad lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la literatura en lenguas originarias también. Aquí hay dos materiales fundamentales e indispensablemente importantes en la semana número 2, que son el sentido de la vida, que es un resumen,
ustedes ya lo hicieron más o menos, me dijeron cuál es el sentido de la vida para ustedes. Y 68 voces. 68 voces es una plataforma, aquí está, que les va a ayudar para, si el sentido de la vida les ayudó para su actividad integradora 3, este les va a ayudar para su actividad integradora 4. El sentido de la vida es una serie de, es una iniciativa a partir, me parece, de Canal 11 de México, que es un canal público, para que se hicieran, no se lograron todas, 68 animaciones que reflejaran la cultura de las lenguas que se hablan en México. Además del español, que sería una lengua oficial, hay 68 voces, 68 lenguas, perdón, oficialmente reconocidas en el país, dependiendo de la región. Entonces les dará importancia, les dará, perdón, eso refleja o les dará algunas pistas de la gran cantidad de diversidad que hay en México. No solo la riqueza cultural, geográfica, de extensión, de paisajes y demás, de comida incluso, también hay una variedad importante de lenguas. Hay 68 lenguas y sus variantes, o sea, son muchísimas lenguas, ¿no? Entonces, vamos a ver un par y les voy a pedir a Zaira y le voy a pedir a Kimberly que escojan una de estas. Hay varias aquí, no son 68 aquí, pero vean, son animaciones que contienen el lenguaje original, la lengua original, perdón. Por ejemplo, si pongo ahí Triqui, viene en español y viene en inglés. Originalmente está en Triqui, pero se dobla al español. Y también la pueden leer en inglés si así lo desean. Entonces es una buena iniciativa para que los demás, el mundo, conozca las 68 lenguas originarias de México y también que pues, podamos, que ustedes puedan en realidad revisar cuáles son y cuál es el pensamiento o cómo piensan esa cultura, ¿no? Los integrantes de esa comunidad. Depende del lugar del país donde se encuentren, Zaira y Kimberly, pues probablemente escojan una región cercana a ustedes, ¿no? Pero bueno, vienen algunas, nada más avísenme por favor, vamos a poner dos, en este caso la primera pregunta que les hacen en la actividad integradora 4 es, ¿habías escuchado alguna vez poesía en lenguas indígenas? Si ustedes ponen que no, está bien poner que no, pero tienen que justificarlo, recuerden, 5 a 8 renglones sobre eso, ¿no? No se les olvide, por favor. Dos, esta es una buena forma de conocer originalmente contenido en lenguas originales. Si ustedes nunca han escuchado y nunca han leído pues, algo sobre esto, es una excelente oportunidad para comenzar a hacerlo. De ahí ustedes depende conocer más de este tipo de material. Entonces, Kimberly y Zaira, por favor, díganme una. La que ustedes quieran. Una Kimberly y una Zaira. Ok, chinanteco, vamos. La primera. Aquí está. Aquí, vean aquí. Hukmi es el nombre en chinanteco de la lengua. El cuento se llama La Niña del Río. Tiene que ver con el chinanteco. Aquí está en chinanteco. Y aquí viene, va a estar hablada en chinanteco, pero doblada al español. Viene un resumen pequeño. Viene la versión en chinanteco, la versión en inglés y la versión en español. Y aquí las personas que lo hicieron, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisarla. No tienen que opinar nada. Solo le pido a Zaira que después de esa escoja una. Esto es importante, repito, lo pueden poner como fuente de referencia y si es importante y si está aceptado porque es una organización gubernamental que sería el Canal 11 y diversas empresas más para utilizarse, de hecho recomiendo que utilicen esto en su actividad integradora 4. Mas os give what mes cathius niekos. Macanazzo quanemma. Os homa os gius caquis mes ma secos ne hothes me cathiu lema os ne atezo na nieko. La nega ma in me te ma niesko.
Makanosta was kiatso kwane manka nos hukyu na mayu wena makiha ehu noaka Hawaii fatso kimi wea ma Hawaii tosta ala kafias o nie kafias la necha toma. Listo, tenemos una parte. Son en realidad muy cortitos, son cortos. Y ahora le voy a pedir a Zaira que escoja uno, por favor. Ah, ya lo puso, perdón. Perdón, no había visto tu mensaje. Según yo sí los tenía. Pero, a ver. Lo pongo otra vez, no pasa nada. Sí, sí está. Perdón, te refieres a los títulos de las... sí, sí, perdóname. Pensé que estás hablando de los subtítulos. Ahí están. Le voy pasando de manera pausada y tú lo vas escogiendo. Listo, indícame, Zaira. Cora Nayeri. Ok. Va, primero voy a verificar si tiene subtítulos, que parece que sí. Ya putino kritikin tanana nasisa. Ko tawa kata bosin mata hawa techa. Mata cui pon hiya kuchana ka. Musah keng pugo tawa kata kinah kata go katwa. Au na me sera ta bosin me tu rei mustaka. Tu ki tanana nasisa. Ko hobi tu tapa kapon hei. Mata kwana shu aka vivu pute. Maka upu shui wati. Mata mi chua kutento. Eta hasu la vetana. Lista utahto. Ata tanana nasisa. Ukupon ataque está tigre guatatao. Apon hon tigre. Que hutia katabo suma wataiste. Maha tapatare metata nyata kuka. Aya putu tebe ma tauta tu neta. Aya putu seire chanak. Aya tu wanyu kalinayeri. Listo. Repito, aquí damos cuenta muchísimo de cuál es el pensamiento de las personas que pertenecen a esa comunidad. Entonces, si ustedes conocen a alguien que hable esas lenguas, si ustedes son de una región cercana donde está, aunque nunca lo hayan escuchado, pues es importante que le demos un poco de espacio a este tipo de expresiones, porque eso también es literatura, ¿no? Ahora voy a pasar de manera rápidamente, para ir cerrando la sesión, voy a pasar a unas, antes de desglosarla, que no creo que me dé tiempo hoy, no va a dar tiempo el día de hoy, lo que voy a hacer o lo que les voy a pedir a ustedes es que tomen en cuenta esto. Lo voy a modificar porque creo que a veces no se entiende. Creo que en lugar de la negación vamos a ponerle una afirmación. Son recomendaciones importantes en estas actividades. Muy bien, ahora sí, ya. Ya que está colocado para aquellos que lo vean posteriormente, es en la actividad integradora 3 que se llama Textos y Mundos Posibles. Tengan cuidado, por favor, con hacer las diapositivas completas, son 11. Copiar y pegar, aunque pongan referencias finales, eso puede acarrear un plagio. Como hay una retroalimentación que yo les pongo donde siempre les indico cómo sé qué diapositiva utilizaste. En ese sentido, hubo trabajos muy destacados de ustedes, en particular ustedes dos, trabajos muy destacados,
donde en la actividad integradora 1, donde sí consideraron colocar citas textuales y paráfrasis y colocaron correctamente, y los felicité en su momento de la retroalimentación, colocaron correctamente las fuentes de referencia y las citas textuales y las paráfrasis. Eso es muy importante en esta actividad porque aquí me van a poner 5 fuentes de referencia, pero yo no voy a saber cuál utilizaron. Para eso están las citas textuales. Es obligatorio colocar citas textuales porque tu calificación será incompleta si solo colocas las fuentes. Tienes que ver este material, ya sabes colocar citas textuales, ya sabes colocar fuentes de referencia y tu conocimiento y aprendizaje no van a progresar si tú no aprendes eso. Entonces, bueno, ojo con colocar referencias en la diapositiva y al final, o sea, al final, respetar las 50 palabras. Se les piden 50 palabras en algunas de las respuestas, respétenlo por favor. Hay alguna diapositiva, me parece que es la 4 y la 8, no me acuerdo ahora, me parece que son esas dos que tienen, donde les solicitan frases del surrealismo y del romanticismo, que son las corrientes a las que pertenecen La Debutante y Frankenstein respectivamente. Pues ahí es donde ustedes tienen que colocar, me ponen la cita textual muy bien, pero no me dicen de dónde viene. Supongo que vendrá de Frankenstein o La Debutante, pero no me consta porque no me lo dicen. Ese es un error muy básico que ustedes cometen. No me ponen de dónde obtuvieron la información en la diapositiva y tampoco al final yo sé de dónde. Entonces me confundo, bueno, no me confundo obviamente, sino que les pido un poco de rigor académico en ese sentido. Para la actividad integradora 4, que se llama Literatura y Pluriculturalidad, que tiene que ver con lo que acabo de ponerles, ahorita doy contestación, Zaira. En mi caso tengo el libro de Frankenstein para me imagino que es la actividad 3. Ahorita que, del libro físico, sí, por supuesto, Zaira, solo coloca las fuentes de APA correctas, no hay ningún problema de mi parte que las pongas. Ubica cuáles son las páginas específicas que te están pidiendo y coloca Mary Shelley, Frankenstein en el formato que hemos trabajado y con eso es suficiente, no hay problema. De nada, gracias a ti. Literatura y pluriculturalidad, tengan cuidado con no escuchar el poema. Algunos ni siquiera escuchan el poema porque dicen que no lo encuentran. Le das clic y aparece en inglés, en náhuatl y en español. No hay excusa. Literatura y pluriculturalidad, ojo con contestar 5 a 8 renglones en cada respuesta. Tienen que contestar 5 a 8 renglones en cada respuesta. Es obligatorio para la actividad integradora 4, a menos que se les indique lo contrario, lo cual puede pasar, ¿no? Después dice colocar citas o paráfrasis. Aquí no es obligatorio como en la actividad 3, pero se requiere porque si no van a evitar confusiones académicas. También ojo con colocar referencias finales, eso sí es obligatorio y da cuenta de que hay muchísimas, ya lo veré el viernes, pero hay muchísimas fuentes de referencia en la actividad 4, muchas, hay como 5 que tienen que leer de manera obligatoria. Entonces tengan cuidado porque yo no voy a saber dónde usaron cuál, ¿ok? Y tengan cuidado con solo opinar. Es muy importante que ustedes opinen. Para mí es muy importante como asesor virtual saber que ustedes están opinando. Lo que no está bien es solo opinar. Ustedes hacen una investigación, ustedes leen, buscan, discriminan información que no les sirve, acogen la información que les sirve y entonces a partir de eso solo opinan. Si solo están opinando sin respaldo o sustento académico, no estamos progresando y su aprendizaje se va a quedar estancado. Tienen que opinar desde la argumentación. Es decir, un concepto al que yo llamo, que es con el que voy a terminar la sesión de hoy. Una opinión argumentada. Una opinión argumentada es dar mi opinión sobre algo, pero a partir de información que yo ya tuve. Puedo opinar y estar de acuerdo con algo o no estar de acuerdo con algo, siempre y cuando haya revisado información. Si nada más opino por opinar, como en algunos casos, pues no va a servir de mucho lo que yo escriba, ¿no? Y esa es la parte que yo quería contarles. En particular sobre este tipo de sugerencias para las actividades 3 y 4. Las preguntas que más hacen, las preguntas más comunes con las cuales voy a cerrar ahora sí la sesión, es la extensión de la actividad integradora 3, son 50 palabras por diapositiva con paráfrasis o cita textual y los paréntesis respectivos que ya han hecho muy bien ustedes dos. Las más comunes para saber qué es el sentido de la vida, vean el video que se llama El sentido de la vida, que acabamos de ver además ya, no tienen que verlo otra vez.
Y los errores más comunes es que ustedes, yo les pido explicar, no copiar. Me interesa mucho que expliquen algo y que si no lo pueden explicar por alguna razón, tengan la honestidad académica de poner la fuente de referencia, poner los paréntesis y, perdón, las comillas, paréntesis y todo en formato APA. Tengan la honestidad y valentía de colocarlo de esa forma. Esas son las recomendaciones y son las preguntas que generalmente me hacen en las actividades de esta semana. ¿Ok? Última preguntas de ustedes, por favor. Tanto Kimberly como Zaira obviamente las pueden hacer llegar si en algún momento están ahí. Gracias, Kimberly. Nada más estoy esperando la confirmación de Zaira para poder despedirme. Ahí. Gracias, Zaira. Pues bueno, con esto me despido de la sesión número 3, Textos y Visiones del Mundo, semana número 2, Literatura, un acercamiento a otras realidades, y les deseo mucho éxito en sus actividades integradoras que hondaré profundamente el próximo viernes, en el horario que ya está marcado en la plataforma, ¿vale? Muchas gracias por su asistencia esta noche, tarde-noche, dependiendo del lugar de la República donde estén. Muchas gracias a ambas y nos vemos el viernes. Que estén muy bien.